Vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. Concientízate. Debes caer en ese abismo. A Dios pídele. Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Hola, bienvenidos a este maravilloso programa del proyecto Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y Convivencia Ciudadana en sus talleres de competencias sociales. En el día de hoy quiero enviarles un fuerte y caluroso abrazo desde la distancia, haciéndolo extensivo a toda nuestra población chocoana. El objetivo de estos talleres es incentivar el desarrollo de competencias sociales y cognitivas en los niños y jóvenes del departamento del Chocó, que les permita el afrontamiento de situaciones de vulnerabilidad y también promover la construcción de vínculos de paz y reconciliación en las instituciones educativas. En el día de hoy vamos a tener un tema muy importante. El tema se llama resolución de conflictos. Quiero también darle las gracias por el apoyo y su participación a la Secretaría de Educación Departamental, a la Secretaría de Educación Municipal, a la emisora Carrasquilla Estéreo y a la Radio Universidad. También quiero mostrarles el uso de nuestra cartilla de talleres de competencias sociales. En ella vamos a encontrar muchas ilustraciones contextualizadas a nuestro departamento. Vamos a encontrar temáticas muy importantes y actividades para desarrollar tanto los estudiantes como los docentes. Como les dije anteriormente, el tema de hoy es la resolución de conflictos, solución de conflictos. ¿Qué es la solución de conflictos? Se refiere a toda aquella estrategia, como lo dice su nombre, a solucionar una problemática que puede implicar diversos factores entre personas y en sociedad. Pero, ¿qué es esta resolución de los conflictos? Esto se define como un conjunto de conocimientos agrupados y hallados para poder comprender y poder intervenir a la hora que se presente algún tipo de problemática, sea en una empresa, sea en un grupo étnico, sea en el colegio, sea en cualquier lugar donde estemos en contactos con diferentes personas, entre dos personas, en nuestro hogar también es algo muy importante, sin importar cuál sea la circunstancia. Es una manera que puede ser sencilla y compleja, dependiendo de los individuos a los cuales se quieren tratar. Para solucionar un conflicto o una discusión mediante la paz, la armonía, la comunicación, sin necesidad de entrar en choques bruscos, impulsivos, violentos o agresiones verbales entre los pares. Algo muy importante y es que debemos de implementar siempre lo que es la comunicación y el diálogo a la hora de nosotros resolver estos problemas independientemente de la magnitud. Es muy importante tener en cuenta ese diálogo, ese acercamiento. Debe siempre haber una persona pacificadora para que esta problemática no se extienda. Es muy usual que en las instituciones educativas se presenten estos conflictos. Siempre vamos a encontrar ese mediador. Puede ser el docente, puede ser un compañero, puede ser el docente psicoorientador. Todo tiene unas debidas estancias. Entonces, el objetivo es que desde nuestro ser podamos resolver nuestros conflictos sin necesidad de llegar a las agresiones físicas o a las agresiones verbales. Sabemos que existe lo que se llama el bullying y por medio de esta técnica es muy frecuente que haya conflictos entre los compañeros, porque no los aceptamos, porque los vamos a criticar, porque utilizamos palabras con las cuales se sienten ofendidos y agredidos. Debemos de ser, como lo decía en talleres anteriores,
Debemos de ejercer un liderazgo en nuestros grupos y volvernos pacificadores para poder resolver estos conflictos. Muchas veces se presenta la discusión entre compañeros porque no aceptan o no comparten conceptos sobre una temática en especial. Entonces, debemos siempre de estar dispuestos a escuchar a los demás y no generar ese conflicto sin necesidad, porque muchas veces al iniciar ese conflicto se desvía el objetivo principal y empieza y se extiende una problemática. ¿En qué consiste resolver los conflictos? Esto es más que una herramienta que se utiliza la mayoría de las veces en las empresas, en las escuelas y muchas veces también en nuestro hogar. Tienen muchas formas, pues puede ser una dinámica, una charla, un conversatorio o inclusive algo que sea muy creativo y muy llamativo. En nuestro hogar también se presentan conflictos y a veces los padres nos volvemos intolerantes y creemos que agrediendo física o verbalmente a nuestros hijos vamos a solucionar el problema y pasa todo lo contrario. Esto se agudiza, esto se vuelve en un sinnúmero de sentimientos y emociones que se salen de control y que se desbordan. Es muy importante que manejemos el diálogo. Si no estamos de acuerdo con ciertas actitudes que tienen nuestros hijos, lo más importante es acercarnos a ellos, sentarnos, dialogar y decirnos a nosotros mismos en qué te puedo ayudar. Poder sentarnos con ellos y decir, mira, estás cometiendo este error, orientemos esta situación para que todo salga mejor por el bienestar tuyo, por el bienestar de todos los del hogar. Entonces, desde el hogar es muy importante generar y crear esa conducta de siempre establecer el diálogo para solucionar cualquier dificultad. Eso es muy, muy importante. Dentro de esas conversaciones no se trata de discriminar o de pronto de distinguir la problemática. Lo más importante es solucionarlo, lo más importante es llegar al objetivo central y poder llegar a un acuerdo con las personas o si es con nuestros hijos, si es en el seno de nuestro hogar, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestro compañero. Debemos tener en cuenta que somos ejemplo para nuestros hijos y que si nosotros optamos siempre por tener el diálogo como esa herramienta, como esa arma para solucionar los conflictos, quiere decir que les estamos dando unos buenos principios y unos buenos valores para cuando ellos estén en una edad más adulta puedan solucionar sus problemas sin necesidad de acceder a las agresiones. Cuando estamos en la casa y se presentan esas discordias y nosotros seguimos echándole leña a ese fuego, nos volvemos indiferentes. Entonces, se corta la comunicación, se pierde el respeto entre padres e hijos. Si la discusión es entre pareja, entonces los hijos van a mirar esa agresión, esa situación y también se van a volver, van a tomar parte y de pronto se van a echar para un lado más que la mamá o que el papá. Y entonces van a tener como ese roce, van a tener esa indiferencia y es algo muy incómodo. Entonces, dentro de esta temática que es la resolución de los conflictos y la solución de los problemas, una de las primeras actividades que podemos tener es sentarnos a dialogar, resolver el conflicto. ¿Para qué sirve la resolución del conflicto? Esta herramienta funciona en muchas áreas, en las laborales, en las empresariales y en las psicológicas. Cuando es momento de resolver una problemática y en su fin principal y primordial. Su único enfoque y meta es hallar una solución a un problema en específico para amenizar cualquier ambiente en el que se aplique dichas estrategias. Cuando en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad se genera un conflicto y se toman partes, se divide esa unión, se divide esa armonía. Si estamos en el trabajo, si estamos en el colegio, vamos y tenemos esa discordia, no va a haber armonía. Entonces, entre los jóvenes se va a presentar es que van a tener esa rivalidad
porque se convierte en una rivalidad entre grupos. Y muchas veces esto se extiende a que no solamente es dentro del aula o dentro de la institución, sino que se extiende también hacia sus barrios, hacia sus comunidades, a crear esos grupitos como que dividirse, y estos sí, estos no, y entonces la polémica y la discordia se va a ver en todos los aspectos, en todos los espacios. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el diálogo es algo importantísimo a la hora de resolver los conflictos, de solucionar todos los problemas. Como ya hemos explicado anteriormente, el origen de la resolución del conflicto data desde los inicios de la humanidad y desde que estos empezaron a ser en alguna manera civilizados. De esta manera se han encontrado hallazgos plasmados como escritos sobre el tema, algunos de estos pertenecientes a Aristóteles y a Heraclio. No obstante, estos escritos afirman que en el inicio de un conflicto es el que evoluciona y desarrolla a la humanidad. Es decir, la teoría de estos autores resume que sin un conflicto no hay un cambio. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces cuando se presentan estos conflictos, esto hace que se genere un cambio, muchas veces para bien, muchas veces para mal. Pues nosotros, digámoslo dichosos, cuando un conflicto, por decir, demos un ejemplo, estamos en nuestra comunidad, se presenta un daño en el acueducto de la comunidad, de la vereda donde nos encontremos. Ese conflicto entonces que se genera empieza a tomar partes, muchas veces a decir, es que los que hicieron el acueducto se gastaron su plata y lo hicieron mal hecho. Ah, pero es que los que hicieron la tubería no lo hicieron bien y lo dañaron. Entonces mire que se va a presentar un conflicto muy grande en la comunidad. Pero si alguien interviene de buena forma, este conflicto se puede solucionar y genera un cambio. Ese cambio puede ser positivo, que es algo grandioso, porque un conflicto generar un cambio positivo nos favorece a todos. Entonces, se presenta el daño, llega la persona que es la mediadora en este conflicto, solucionan el problema del acueducto y toda la comunidad se ve beneficiada. Entonces, mire cómo es el cambio positivo. Pero si esa persona mediadora, en vez de generar ese cambio positivo, genera más controversia, genera más problemáticas, empiezan a hacer señalamientos, empiezan a tener esa discordia, entonces, sencillamente, ese cambio sería que la comunidad se quede sin acueducto. Esto mismo sucede en las aulas de clase. Si estamos en un determinado grupo de estudiantes, pongamos de 27, 30 estudiantes, y hay una desigualdad en edades, hay un grupito que de pronto son los más grandecitos por edad y los otros tienen menor edad, y de pronto se presenta esa dificultad, ese conflicto entre ellos. Algo positivo que puede salir es que los que están en edad más avanzada, siendo del mismo grado, puedan ayudar a esos chicos que son de menor edad y que tengan alguna dificultad. Hay un mediador que de pronto entra en ese momento para organizar esa situación y esa problemática, y los consejos o ese diálogo que tenga con los estudiantes genere que esos chicos que están haciendo de pronto bullying, que están molestando, que están haciendo sentir menos a los chicos que están en menor edad, los ayuden a mejorar sus calificaciones o viceversa. Entonces mire que ese conflicto genera un cambio positivo. Pero si esa persona, ese mediador, en vez de dar esas ideas y aportar esas ideas para que haya una armonía dentro del grupo, sencillamente decide pasar a los jóvenes que tienen una edad muy avanzada, decide cambiarlos de grado, mire que se presenta un cambio un poco negativo porque los puede desestabilizar. O sencillamente no entra a dialogar con los estudiantes, sino al contrario,
empieza a sancionar a sus estudiantes, a generar más polémica. Miren ese cambio tan negativo que se puede estar generando dentro del aula de clase. Entonces, miren cómo un conflicto puede generar un cambio positivo o un cambio negativo, pero lo más importante es qué clase de mediador está allí, qué persona está siendo mediadora para solucionar el conflicto de una manera positiva. Eso es lo más importante, que ese mediador tenga la capacidad de que a partir de ese conflicto genere un cambio positivo en bien de todos. Sin embargo, la resolución de los conflictos, hablando de los antecedentes, no fue tan relevante hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Esta se catapultó, convirtiéndose en más que una técnica y una herramienta, se transformó en un fenómeno antropológico, social y político. Las teorías sobre este fueron naciendo y arraigándose tanto en la población como en los líderes de la misma, ocasionando que hoy en día se conozca esta herramienta tan claramente y se utilice para diversas tareas y diferentes ámbitos. Entonces, mire cómo esos conflictos a veces generan cambios y dejó como esa herramienta para solucionar las dificultades que se nos pueden presentar, y más que dificultades, los conflictos que se nos pueden generar durante el transcurrir de nuestra vida. Tipos de resolución de conflictos. Hay conflictos intrapersonales. Estos conflictos se llevan a cabo o tienen lugar en un solo individuo. El sujeto puede llegar a sentirse ansioso, temeroso y nervioso con respecto a diversas temáticas que se le repiten constantemente en la mente y no es capaz de decidir por una idea o una manera. De igual forma, sucede a la hora de tomar decisiones. Estos son los denominados conflictos internos. Hay personas que se generan esos conflictos solos. Se les genera una problemática interna y se vuelven muy ansiosos, se vuelven temerosos, se vuelven nerviosos y no son capaces de tomar decisiones. Tampoco son capaces de buscar personas que los ayuden a resolver el conflicto. Entonces son como personas que se vuelven como egocéntricas, se dejan su problemática y se sumergen en algo que a la final solamente está en sus cabezas, que esa problemática está en sus cabezas. Por decir un ejemplo, los jóvenes de ahora en día les encanta que los padres los complazcan con cosas inoficiosas. Por decir, tienen un celular bueno y les da que porque tienen que tener un celular de última marca, de última gama, lo mejor, solamente como por aparentar a los amigos que tienen esa forma de tener un celular de alta gama. Entonces, para ellos eso es un problema. Para los jóvenes de hoy en día no tener un celular de alta gama es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el conflicto interno entre ellos. Si se dirigen a sus padres y les dicen, no, es que no hay cómo comprarte ese teléfono en este momento, entonces ellos se hacen el drama, se traumatizan, se vuelve un problema en la casa porque están siempre con esa ansiedad, están con rabia, están siempre como chocando, y miren que es un conflicto interno, es algo no tienen ni por qué estar pasando por esas situaciones cuando es algo material, que no les va a aportar mucho en su desarrollo emocional. O sea, es más como un lujo que una utilidad. Entonces, se meten en ese problema y son pensando, ¿y cómo lo consigo? ¿Y qué hago? Pero es que yo lo quiero, y entonces ya empiezan a ser desobedientes y empiezan ya a tener esa dificultad con los papás y se vuelven groseros, y entonces generan una cantidad de problemas porque sencillamente no les dieron ese teléfono que ellos querían. Entonces, se crearon el problema y se sumergen en ellos y a veces es muy difícil sacarlos de allí. Entonces, miren cómo el conflicto interpersonal hace parte de esos tipos de conflictos que se nos pueden generar. Otro conflicto el primero eran los intrapersonales, el segundo son los interpersonales. Estos conflictos ya se van más a lo extremo.
Es decir, se presentan cuando existe una discusión no amena a una problemática entre dos personas o más de dos personas. Esto puede suceder en cualquier tipo de ámbito, sea en el laboral, en el familiar, en el escolar, incluso en todos los entornos de amistades sociales se podría tener cualquier sujeto. Entonces, algo muy particular que sucede en las aulas de clase. Y me refiero mucho a las aulas de clase, ya que ustedes saben que estos talleres van dirigidos a los estudiantes con la orientación de sus familias y de los docentes de las instituciones. Entonces, un conflicto interpersonal. Están en el aula de clase los jóvenes y uno de los estudiantes hizo su tarea, el otro no la hizo. Préstame, se empiezan entre ellos a la controversia. Préstame tu tarea. No, es que no te la voy a prestar. Ay, ¿por qué eres tan egoísta? Pero ¿por qué eres así? Préstamela, ¿qué te cuesta prestármela? La persona el joven que hizo su tarea, pues no la quiere prestar porque sencillamente él dedicó un tiempo, sacó ese tiempo para hacer su tarea, para estudiar, para aprender, para memorizar, para investigar. Y pues no es tan fácil llegar al aula y decirle al compañero, no, tenga, así tome. No, porque pues también él tuvo un desgaste. Entonces ese compañero que no le quieren dar la tarea, empieza a generar el conflicto y el choque y la problemática. Entonces ya se vuelve en una discusión que se sale hasta del mismo contexto, porque es que nosotros vamos a las instituciones a aprender. Y si a nosotros nos dejan unas tareas indicadas, pues el objetivo es que tenemos que hacerlas para poder aprender y para ir desarrollando esas conductas. Dentro de ellas está la disciplina. Entonces, si ese estudiante que no recibe la tarea del compañero, porque sencillamente el compañero le aclaró y le dijo, no, es que yo me tomé mi tiempo, ¿porque no te lo tomas tú? Entonces va a tener ese conflicto, va a dar un giro y van a tener agresiones ya verbales y de pronto físicas y se puede extender. Entonces, mire cómo se genera un conflicto interpersonal porque sencillamente la otra persona no aceptó. Entonces, todo eso son esos tipos de conflictos nos los generamos prácticamente nosotros sin necesidad, cuando somos conscientes de que estamos en una institución, estamos estudiando, nuestro compromiso es rendir en nuestras tareas. Si nosotros estamos en un trabajo, nuestro compromiso es cumplir con esos trabajos. Si estamos en el hogar, nuestro compromiso es cumplir con las tareas del hogar, ¿cierto? Entonces, siempre todo esto lleva una disciplina y los conflictos nos los vamos creando nosotros mismos. Otro de los conflictos es los intergrupales. Esto se presenta, como lo dice su nombre, en los grupos, considerando que pueden ser un punto de desacuerdo o un choque de opiniones en grupos de trabajo, de estudio, en grupos deportivos o en cualquier otro tipo de grupos que existan. Esto se da mucho en las canchas de fútbol, en los grupitos, empieza el choque. Sin necesidad, vamos a jugar, vamos a divertirnos. Es un juego de contacto en el fútbol, entonces ¿por qué me voy a enojar? ¿Por qué voy a discutir con el otro que porque no me pasó el balón, que porque metió el gol así, que porque se paró así? Bueno, vamos a escuchar un concepto muy importante de nuestros docentes sobre la solución de conflictos. Creo que la resolución de conflictos, de problemas, es un tema tan importante porque vivimos en medio de una realidad que nos obliga a encontrar soluciones a problemas del día a día. Tenemos muchas dificultades en el Chocó, sobre todo en la región de Ismina, la región del San Juan. Nuestros muchachos con muchos problemas existenciales, muchos problemas de hogar, las dificultades económicas que se encuentran. A veces esto le afecta para resolver sus estudios, sus actividades académicas por las diferentes dificultades que tienen en la casa. Ahora nos enfrentamos precisamente a una dificultad de salud a nivel mundial. Todo esto nos obliga a encontrar soluciones. Así que equiparar a los docentes de cómo ayudar a los muchachos y nosotros mismos incluso a resolver nuestros problemas es algo importante, necesario para
el día a día para nosotros hoy en día. Así que el diplomado que estamos teniendo sobre liderazgo de aquellos docentes, liderazgo de los niños y las niñas, que nosotros los docentes estamos recibiendo, es algo necesario. Y así que también la resolución de los problemas, de los conflictos, para ayudar a recomponer el tejido social, es lo que hoy en día necesitamos. Bueno, y retomando entonces a partir del concepto que nos dio el docente, algo muy importante sobre la solución de los conflictos, vamos a ver cuáles son los pasos para solucionar estos conflictos. Para realizar una buena resolución de conflictos y ver resultados que no solo superen las expectativas, sino también se note y se distingan a la hora de compartir con los individuos expuestos a dicha solución, amenizando de esta manera el entorno y mejorando la calidad de vida de cada uno de los individuos que antes se verían involucrados en esta problemática. Los pasos para lograr lo que anteriormente se ha expuesto son los siguientes. Primero, vamos a identificar la problemática. No podemos llegar a ser mediadores sin saber cuál es el problema. Debemos de saber de dónde nace, de dónde surge, o escuchar las partes para poder ser mediadores. Segundo, definir los objetivos primordiales de la solución que se va a diseñar a través de la evaluación de la situación. Es algo muy importante. Crear una hipótesis sobre cómo solucionar el problema es muy importante. Esta hipótesis o solución se puede aplicar con charlas dinámicas y divertidas técnicas, ya que las herramientas de resolución de conflicto es muy importante, moldeable y manejable. Es así como se le da un sentido a la solución de los conflictos. Posterior a esto, se escogerá la solución que el líder del grupo o del encargado piense que es pertinente para abordar a los individuos. Se lleva a la práctica el procedimiento de la solución y se aborda los individuos afectados. Entonces, miren cómo un mediador tiene que tener claro cómo tiene que retomar esa problemática y conocerla para poder empezar a dar solución a ello. ¿Listo? Entonces, vamos a una pausa de comerciales y regresamos con los mecanismos. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos.